A continuación, Nuevo Poder. Bueno. ¿Cómo van? ¿Qué dicen? Ahí andamos. Por aquí nuevamente. No nos fuimos, aquí estamos. Un entretiempo. Y retomamos. Y retomamos el número, programa 187. 187. Sí, capítulo 15 de peronismo. Peronismo y el fin de los imperialismos. Imperios, de los imperios. De los imperios. Cambiamos, ¿no? Y tenemos como carátula hoy, ahora, veamos, una carátula muy, muy fuerte, vinculada a ni más ni menos que la conferencia de prensa que dio Trump con Netanyahu en Estados Unidos, que ahora vamos a escuchar. Vale la pena escucharla porque es un documento que queremos que quede en los registros del programa, porque creo que es una pieza del cinismo mundial, ¿no? Para la historia quedó. Entonces la vamos a escuchar. Fíjese que el título le pusimos autoterrorismo, concepto nuevo que plantamos acá de Nuevo Poder, y corrupción en Estados Unidos e Israel. O sea, las palabras que ustedes van a escuchar ahí, que de luego son todas mentiras, no hay una verdad, buscan, dicen, vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Llevan adelante, están sincerando que han tenido una política de Estado, los dos estados. No me interesa quién fue presidente, no presidente, pasó uno, pasó el otro y demás. Lo van a ver con algunos documentos acá que agregamos. Desde el año 67, los dos estados han dicho, no, acá va a haber un solo estado. Tanto el Estado de Israel como Estados Unidos, demócratas, republicanos, todos siguieron adelante con la política de Estado y esto lo sinceran. Trump, con su brutalidad sin límites para expresarse, lo dice claramente. Dice, bueno, ahora vamos a ir nosotros a Gaza. Vamos a poner el orden. Es demolición, ya está demolido. Como nada, ¿viste? O sea, mataste 30.000 niños y está demolido. Y ahora vamos a ir nosotros. Esa política no es más que la consumación de una política que empieza en el año 67, que dice, no, acá no va a haber dos estados, vamos a hacer uno solo. Y los palestinos que se vayan a la diáspora. Sucesivamente la fueron haciendo. El único que intentó mantener esa política fue Rabin, del lado del Estado de Israel, en los acuerdos que ya hemos dicho en varios programas con Arafat y con Clinton, pero después este sector que ahora es el que está expresado en esta guerra de 15 meses y de genocidio-guerra, y en el reconocimiento de Estados Unidos de que ellos se van a hacer cargo de eso. O sea, Trump llegó a decir que quiere hacer que sea un Mónaco, o sea, un principado, una guarida fiscal. Mónaco es una guarida fiscal que no tiene bancos centrales. Van a hacer el Gran Premio de Fórmula 1 de Gaza. Son capaces de cualquier cosa, ¿no? Pero todo eso lo hacen en el marco de una nueva realidad, que es que en septiembre del año 2023 China tomó posesión de Medio Oriente en términos de alianza con países que antes eran absolutamente impensables que estuvieran aliados en un objetivo común. Se integran a los BRICS en septiembre del 2023
países enemigos como Arabia Saudita, Irán, Egipto, Sudán y otros países, que hacen que la prioridad de China sea la paz en Medio Oriente. Ante esa situación, la OTAN decide transformar al Estado de Israel en su base operativa político-militar permanente. Deja de ser un Estado, es un Estado más de Estados Unidos, como está demostrado en esta conferencia, sincerado, porque en realidad los demócratas hacen lo mismo, pero dicen otra cosa. Brutalmente sincera. Y entonces, bueno, habilitaron esta invasión, hicieron el acto de bandera falsa del 7 de octubre. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, cómo funcionan los actos de bandera falsa. Históricamente, cuando se dan las luchas entre los imperios, ningún imperio quiere ser el primero en agredir. Siempre tiene que sentirse agredido, entonces contraataca y hace una guerra de disputa imperial. Vamos a ver, así fue Pearl Harbor, para entrar en la guerra contra Japón y después tirarle la bomba atómica. El principio de eso es dejar hacer al enemigo. Se sabe lo que va a hacer, pero dejar hacer. O armar al enemigo para que me lo haga. Es el caso de Netanyahu con Hamas. Hamas es un instrumento de la OTAN, no es un instrumento del pueblo palestino, como era la OLP. Incluso hay algunas... Bueno, pero no importa, después vamos a más detalles de eso. Entonces Netanyahu financió el desarrollo de Hamas para poder después atacarlo y hacer el desastre que hicieron. Entonces las doctrinas principales en el terreno militar es deja hacer. El caso de Pearl Harbor, sabían que iban a venían 300 aviones a atacar Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, se dejaron atacar para después decir entramos a la guerra, me atacaron, tengo que entrar. Lo mismo hicieron con las torres, ¿no? Fabriquemos un autoatentado, por eso el concepto de autoterrorismo es central, porque el concepto de autoterrorismo reemplazó el concepto de que el enemigo era el comunismo. Cuando desaparece la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, desaparece el enemigo del comunismo y entonces la OTAN necesita fabricar un nuevo enemigo. ¿Cuál es ese enemigo? El autoterrorismo islámico. ¿Por qué autoterrorismo? Porque lo manejan ellos, lo financian ellos. Si se tienen que matar a algunos de los propios, los matan, no tienen ningún problema, como fue en las Torres, u otros más que ya hemos visto y ahora lo vamos a recopilar. Pero ese principio es el que le permitió después, bueno, invadiste las Torres, te invado Afganistán, te invado Irak, te invado Libia, y así montones de acciones en todo el mundo. Pero el concepto de autoterrorismo es el que hay que aprovechar esta conferencia de prensa para desnudar, para poner en evidencia, conociendo la ruta de cómo dos países de la OTAN son los que han financiado a Hamas, como es Turquía y Qatar, y bueno, pero ellos siguen adelante con el mismo chamullo, ¿no? ¿Y con qué enfrentar eso del autoterrorismo? Bueno, yo creo que hay para enfrentarlos varios caminos. Uno es demostrar, como lo vamos a ver en este programa, distintos artículos sobre cómo funciona la ruta del dinero que financia el narcotráfico a través de el narcotráfico, guaridas fiscales, y de ahí se financia el autoterrorismo con careta islámica, ¿no? Vamos a ver varios descubrimientos increíbles acá que hicimos esta semana sobre notas de Penny Lernoux, o Lennox, ¿cómo se pronuncia bien? Lernoux. Bueno, seguimos encontrando, resulta que se va a convertir cada vez más en un personaje importante en la política argentina, a pesar de que murió hace muchos años, pero que estaba borrada totalmente de los relatos. Si quieren, escuchamos primero un poquito la conferencia de prensa y después vamos a ir a poner algunos ejemplos para que la gente entienda qué es esto del autoterrorismo. Vamos a usar a los Peaky Blinders, vamos a hablar de la relación de ahí con Churchill, que se refleja ahí maravillosamente. Después también en Oppenheimer, la otra película que hace el mismo actor, ¿no? Que ganó el Oscar.
el blame, pero bueno, y después vamos a ver algunos mecanismos de reacción a eso que viene por el lado de la cultura, ¿no? Básicamente estamos muy impactados con una canción, digamos, hay que empezar a recuperar para la lucha nuestra las profundas luchas que hubo en los países centrales también en la década del 60, ¿no? O después del 60 también, que lo sigue habiendo. Hay foco de resistencia, hay que hacer una coordinación, lo tenemos que incorporar. Nosotros no tenemos que salir solamente a hablar de Scalabrini, de Perón, del Che, de Evita, estamos de acuerdo, qué sé yo. Allá también hubo tipos como Luther King, sí, que estamos preparando el material. El material. Es más, el libro sale con la consigna esa. Ajá. De la editorial, el textual. Es para agrandar la vivencia militante. Para que no nos creamos que somos los únicos, los privilegiados, que Luther King, mientras que nosotros estábamos yendo acá, allá también había pelucha. Una forma de enfrentar la historia también. Exacto. Sí. Y bueno, vamos a ir trabajando eso. Hay muchos que hay que recuperar, y muchos que vamos aprendiendo, vamos descubriendo en el camino, que no sabíamos que existían. Pero escuchemos la conferencia de prensa. Uno de esos que hay que recuperar, y en esto hay que trabajar mucho la traducción, son las letras de muchos músicos que están en inglés, que en general se conocen las melodías, se conoce el ritmo musical o los videos, y las letras tienen una profundidad y responden a una realidad que tienen vigencia hoy. Uno, por ejemplo, es Michael Jackson. Ahora vamos a escuchar algo de él, donde Michael Jackson convoca, se para en Luther King, que para mí fue todo un descubrimiento, en uno de sus principales temas. Ahora lo vamos a ver. Pero primero, ¿saben por qué? Porque como estos ahora hacen una bravuconada, hacen la conferencia de prensa, dice que se van a quedar con Gaza, no van a poder hacer nada, les digo, van a fracasar en todo. Entonces hay que empezar, como dijimos en el programa anterior, a empezar el después. Son todas bravuconadas, fíjese, salió diciendo esto, hizo la conferencia de prensa que vamos a ver ahora, y no lo apoyó nadie. No. Ni Milei se animó a apoyarlo. Miren que si hay un forro, es Milei. Y ni se animó Milei. Es curioso, porque salieron todos, los europeos, los chinos, los árabes, en Latinoamérica, todo, qué sé yo. Y Milei está calladito. Interesante que esté callado, que no se anime a apoyar esto que vamos a escuchar ahora. ¿Qué pasará ahí? ¿Le tienen miedo a lo que puede pasar acá si apoya eso? A ver, escuchemos la conferencia de prensa. Gracias, Elizabeth. Vamos a romper la programación. Vámonos de inmediato hasta Washington. Ahí está la conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, después del encuentro que tuvieron. Escuchemos. Muchas gracias, con su personal también. Él es el primer ministro que visita nuestro gobierno, Bibi. Quiero decirle que es un honor tenerlo con nosotros aquí. En los últimos 4 años, Estados Unidos y los israelitas y su alianza se ha probado más que nunca en la historia. Pero los lazos de afecto y de amistad entre los países de Estados Unidos y de Israel y de sus pueblos son irrompibles, son realmente irrompibles. Me siento confiado que bajo nuestro liderazgo, nuestra alianza entre los dos países será más fuerte que nunca. Tuvimos una relación maravillosa y grandes victorias hace 4 años, no tantas en los últimos 4 años. Y durante mi primer mandato, el primer ministro y yo creamos una asociación muy exitosa que trajo paz y estabilidad al Medio Oriente como nunca se había visto en décadas. Juntos luchamos contra ISIS, lo destruimos, y también ese acuerdo nuclear con Irán, que fue de lo peor que existe, y colocamos las peores sanciones en el régimen iraní. Al mismo tiempo, luchamos con Hamas y todos sus aliados y los paramos, los detuvimos como nunca lo habían visto antes en relación a los recursos que recibían. No tenían apoyo. Reconozco que la capital de Israel era Jerusalén y la construí una embajada. No solo lo designé, sino que la construí también a un precio que nunca nadie había visto.
Durante 40 años la construimos. Eso es precioso. Todo en piedra de Jerusalén, de las zonas circundantes, y algo muy especial. Y reconocemos también la soberanía israelí sobre los altos del Golán, algo que han hablado durante 70 años, no pudieron lograr. Y yo lo logré. Y con el acuerdo de Abraham, que es histórico, se logró algo magnífico. Creo que cada vez va a ser más importante porque logramos el acuerdo de paz más importante del Medio Oriente en medio siglo, pero sobre todo ese acuerdo de Abraham. Estoy seguro de que muchos países se van a unir a ese acuerdo de paz y de desarrollo económico. Es una transacción de desarrollo económico realmente. Muchas personas se van a unir. En 4 años nadie hizo nada durante 4 años, excepto para la parte negativa. Desafortunadamente la debilidad y la incompetencia de esos años, de esos últimos 4 años, ha causado un daño muy grave en todo el mundo, incluso en el Medio Oriente, gran daño en todo el mundo. Los horrores del 7 de octubre nunca habrían sucedido bajo mi presidencia, ni tampoco el desastre de Ucrania y Rusia tampoco hubiese sucedido si yo fuera presidente. En los últimos 16 meses, Israel ha tenido una agresión y un acoso y una agresión, y ellos se han defendido de eso. Vieron los ataques al Estado judío como tal en su propio país. Los israelíes se han unido para enfrentar a un enemigo que ha torturado, ha secuestrado y ha matado a mujeres y niños, e incluso a bebés. Quiero reconocer al pueblo de Israel por enfrentarse a estas tribulaciones con determinación y con una resolución inquebrantable. Hoy el primer ministro y yo nos concentramos en el futuro para hablar de cómo podemos asegurarnos que jamás sea eliminado y finalmente restablecer la paz en una región que ha tenido muchos problemas, pero lo último que ha pasado en los 4 años pasados nunca ha sido parecido. Le quiero dar las gracias al primer ministro Netanyahu por trabajar con mi equipo de transición, nuestros enviados especiales, Steve Wickoff, que está por aquí, creo. Steve, póngase de pie, por favor. ¿Qué trabajo ha hecho? ¿Qué trabajo tan maravilloso ha hecho? Ha hecho un trabajo fantástico. El consejero Mike Waltz de Seguridad Nacional. Mike Waltz, gracias por trabajar también con nosotros en esto. También tenemos aquí a Marco Rubio, que está por teléfono escuchando a todas las palabras que estamos hablando aquí. Y está Pete también. Scott, felicitaciones, también te veo. Y Caroline ha estado haciendo un trabajo magnífico. Probablemente ha hablado más que cualquier otra persona. Ha hecho un trabajo fantástico. Gracias, Caroline. Estamos orgullosos de ti. Pero solamente vamos a estar satisfechos cuando todos estos problemas estén solucionados y tengamos el equipo para solucionarlo. Y va a suceder muy pronto. También creo firmemente que la Franja de Gaza, que ha sido un símbolo de muerte y destrucción por tantas décadas y ha sido tan malo para las personas que están cerca, incluso aquellos que viven allí, y francamente no han tenido suerte. La verdad es que no ha sido de suerte, un lugar de muy mala suerte. Estar en esa presencia no ha sido bueno y no debería pasar por el proceso de reconstruirse y de que sea ocupada por las mismas personas y que han luchado por ello y vivieron allí y han muerto allí y han vivido una existencia terrible. En vez de eso deberíamos ir a otros países de interés, con corazones humanitarios. Hay muchos de ellos que quieren hacer esto y construir diferentes dominios que puedan ser ocupados por el 1.8 millones de palestinos que viven en Gaza, que viven en la destrucción, mala suerte, y eso lo puede pagar países vecinos con gran riqueza. Puede ser 1, 2 o 3, 5, 6, 7, 8, 12. Pueden ser muchos sitios o un solo sitio grande, pero las personas pueden vivir con comodidad y en paz. Y vamos a asegurarnos que algo espectacular se haga.
van a tener paz y no los van a disparar, no los van a matar ni destruir, como esta civilización de personas maravillosas han tenido que soportar. La única razón por la cual los palestinos quieren volver a Gaza es porque no tienen otra alternativa. Ahora es un sitio de demolición, es un lugar de demolición. Todos los edificios están caídos, viven en concreto desmoronado, que es muy peligroso, en una situación precaria. Pueden ocupar una zona preciosa con casas y seguridad, incluso pueden vivir con paz y armonía en otro sitio, en vez de tener que volver al mismo sitio y hacerlo de nuevo. Estados Unidos se va a encargar de la franja de Gaza y haremos un trabajo con eso, seremos responsables de eso para desmantelar todos los peligros, todas las bombas que no han explotado, todas las armas que han quedado ahí, y deshacernos también de los edificios destruidos, aplanarlo y crear un desarrollo económico que suministrará una cantidad ilimitada de viviendas para las personas de la zona. Va a ser un buen trabajo para hacer algo diferente. No pueden regresar. Si van a regresar, van a terminar estando en el mismo sitio con lo mismo que ha pasado en los últimos 100 años. Esperamos que este cese del fuego sea una paz duradera, que ya se acabe este baño de sangre de una vez por todas. Con la misma meta, mi gobierno ha tratado de restablecer la confianza en la alianza de la fortaleza de la alianza con Estados Unidos dentro de la región, y lo haremos como una nación respetuosa. Mucho ha pasado en las últimas semanas, pero nosotros somos un país muy respetuoso de nuevo. Ya eliminé esas embargo de armas de facto de más de 1.000 millones de asistencia militar para Israel, y también me siento complacido que esta tarde Estados Unidos va a salirse de este consejo de antisemítico, y vamos a liberar la agencia que le daba dinero a Hamas, que fue muy desleal a la humanidad. Y también tomamos acción para restablecer una política en el régimen iraní, y a su vez vamos a hacer cumplir unas sanciones lo más agresivas posibles para eliminar todas las exportaciones a cero, para limitar las capacidades del régimen de financiar cualquier acto terrorista en esa zona ni en el mundo. No teníamos ninguna amenaza cuando yo me fui de la presidencia. Irán no podía vender petróleo, nadie les compraba petróleo, porque yo decía, no lo compren, porque si no lo compran no van a hacer ningún negocio con Estados Unidos, y jamás no estaba teniendo fondos. Hezbollah tampoco, nadie tenía fondos. Nunca hubiera ocurrido el 7 de octubre. Hace 2 semanas, nuevamente, designé a los Houthis como una organización terrorista. Están tratando de destruir las líneas de envíos, de distribución de artículos, y nuevamente ordené ataques en las cuevas de Somalia. Y aquí en Estados Unidos hemos empezado el proceso para deportar a terroristas internacionales porque son simpatizantes de Hamas. Y también tenemos personas muy maléficas y le estamos sacar de aquí de nuestro país. Vinieron de prisiones, de instituciones mentales, de asilos, y se convirtieron en miembros de pandillas. Así que hay cifras indescriptibles. Nadie las puede creer de las personas que estamos deportando. Todos los países está recibiendo su gente, y antes decían que no los iban a recibir, y ahora los están recibiendo gustosamente. Tengo otro decreto, esa ola de antisemitismo que hemos visto después del 7 de octubre. Así que juntos Estados Unidos y Israel van a renovar el optimismo que brillaba hace 4 años. Era un futuro y con una luz hermosa. Vamos a restablecer la economía en la región, vamos a expandir la esperanza de todas las naciones del Medio Oriente, incluyendo las naciones árabes y musulmanas. Queremos que las naciones árabes y musulmanas también tengan paz, tranquilidad y tengan unas vidas maravillosas. Quisiera ahora invitar al primer ministro Netanyahu a decir un par de palabras, y vamos a contestar preguntas después. Muchas gracias. Bueno, no nos vamos a escuchar al que nos siga, porque ya sabemos, dice siempre lo mismo, nada nuevo. Era interesante escuchar completo este cinismo de Trump. No le faltaba nada, digamos, ¿no? No sé si algo le llamó alguna especial atención. La zona de demolición.
Zona de demolición. Sí. De saber, ¿cómo es que dice algo Pasaba así? por ahí y empezaron a caer bombas. Claro, sí, que una cosa por el estilo. Yo no tuve nada que ver. Ellos, o sea, Estados Unidos no le dio la plata a Israel para que tire la bomba. Ellos siempre ayudan. Ellos siempre ayudan. Esa es su misión en el mundo, obviamente. Claro, de ayudar. Claro. Como en Libia. Pero sobre todo, el tema es, claramente, o sea, no hay dos estados. Lo más importante es que Estados Unidos ahí reconoce que banca que la política del Estado de Estados Unidos es que no haya dos estados. Se acabó. Se acabó el chamullo, lo está diciendo abiertamente, que se vaya a otro lado, que haga lo que nosotros decíamos, una diáspora. Vieron cuando nosotros hicimos el programa hace mucho, lo planteamos, hay una carátula por ahí está, esa carátula, no, la anterior, esa, que hace exactamente un año, que tuvo uno de los programas que tuvo más visitas, planteábamos, fue en enero del año pasado, que la destrucción simultánea de los estados palestinos y Argentina el mismo objetivo de colonización. Y se va cumpliendo. O sea, el objetivo de Estados Unidos y de Israel es que no haya estado ahí, y que los palestinos entren en una diáspora o se disuelvan en el mundo. Bueno, pero esta vez le salieron al cruce unos cuantos, ¿no? Digamos, que no pasó hace un año. Tarde piaste. No sé. Salen por la galería. El cinismo europeo es un buen competidor del cinismo yanqui. La verdad. Dicen no, pero está. El hecho está, los 30.000 chicos muertos, Gaza destruida, tomaron posesión y ahora los yanquis dicen, vamos a tomar nosotros posesión para XXX destino de esa tierra. Motivos. De hecho, el yerno de Trump es el que está a cargo de Gaza, de la reconstrucción de Gaza. El yerno. Pero bueno, ¿qué es lo más interesante de esto? Es que los tipos, me parece que, y volvemos a la carátula, ¿no? El tema del autoterrorismo. O sea, vuelven a plantear ese concepto de autoterrorismo. Yo quiero darle alguna vuelta porque significa que ellos le adjudican, hacen atentados terroristas, incluido el del 7 de octubre, donde dejan entrar, o son ellos mismos que entran, para saber. Hay una pregunta después que le hace un periodista a Netanyahu, le contesta cualquier boludez sobre la investigación de qué pasó el 7 de octubre, cosa que está pendiente, pero la siguen manejando, digamos, ¿no? Porque nadie puede creer, hay una gran duda dentro de Israel sobre si Netanyahu los dejó entrar para producir esto. Hay acusaciones. Hay acusaciones y todo. Entonces, el concepto de autoterrorismo que nosotros estamos planteando acá, recién empieza. Nosotros lo hemos venido tirando en distintos programas. Es una doctrina militar, ya les digo, vieja de los imperios, de el caballo de Troya. A ver, el caballo de Troya es autoterrorismo, o sea, lo dejo entrar, bueno, o simulación en ese caso, pero... me ataco yo mismo sería el autoterrorismo. Claro. ¿Sí? Y por ejemplo, el primero fue el Maine, lo tenemos ahí, ¿no? El video del Maine el acorazado español, el acorazado yanqui que vuelan en La Habana. O sea, en la guerra entre Estados Unidos, que quería robarle territorios al Imperio Español en 1898, para declararle la guerra. Acá lo vemos, es ¿no? Ahí está. Si tenemos el audio. A finales del siglo XIX, Cuba era la última joya del Imperio Español. Tenía para entonces un valor comercial, geoestratégico y agrícola que ya había despertado para Estados Unidos un interés muy especial. Por eso, el 15 de febrero de 1898 fabricaron el pretexto perfecto para ocupar la nación antillana. Estados Unidos le había propuesto al Reino de España en varias oportunidades ofertas de compra sobre la isla de Cuba y todas habían sido rechazadas hasta 1898. Para la colonia, la mayor de las Antillas representaba uno de sus territorios más ricos. Un pretexto ideal para entrar a la isla lo encontraron por esta fecha hace 121 años.
Fue el día del infortunio del acorazado Maine y de sus tripulantes que probablemente desconocían que formaban parte de una estrategia de intervención, aunque para la filosofía norteamericana, la que defendieron desde entonces, el Maine estaba en el lugar y el momento equivocado. El 25 de enero de 1898, el Maine entraba a La Habana en un acto de antidiplomacia absoluta al no avisar con antelación su llegada a puerto. El 15 de febrero en la noche, una explosión hizo pedazos al Maine. Murieron 254 hombres y 2 oficiales. Inmediatamente, en el hecho que pudiera considerarse el comienzo oficial de las fake news, la prensa estadounidense, con el magnate William Randolph Hearst al frente, comenzaron a indicar que la explosión había sido provocada por las autoridades españolas radicadas en Cuba. Mucho sensacionalismo para estimular las reacciones deseadas por la nación que ya veía a los países de América Latina como su patio trasero. Tiempo después, se ha comprobado que la explosión fue provocada dentro de la nave y solo estaban los tripulantes y 2 oficiales. Es muy importante distinguir que Estados Unidos en esa época aún estaba lejos de ser considerado una potencia regional. La formulación de la doctrina promovida por James Monroe, que afirmaba que América era para los americanos, entiéndase para los estadounidenses, ayudó a frustrar los planes europeos de recolonización de América y permitió que Estados Unidos continuara dilatando sus fronteras, marcando el inicio de la política expansionista del país en el continente. Por solo poner ejemplos recientes que reproducen ese modus operandi para intervenir en los países que les resultan de interés, tenemos Panamá, Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, y ahora regresan a nuestra región con el mismo objetivo de dividir, ganar a toda costa y a cualquier precio, incluso la vida de personas inocentes. Solo importa, como ahora lo demuestran, cumplir su perversa ambición de ser los dueños de América. Dagner Relova, Canal Caribe. Bueno, ahí tiene un caso. Fíjese un dato interesante. Hubo una comisión de investigación que duró 2 meses, si había sido un accidente o había sido un atentado, si le habían tirado un torpedo, bueno, un montón de razones. El asunto es que con eso le declararon la guerra a España y se quedaron con Cuba. Sí, no me acuerdo, no sé, el desarrollo de la guerra no lo conozco, pero fue el motivo para entrar en la guerra y atacar a España, ¿no? Declararle la guerra. Pero un detalle, el barco estaba ahí, estaba siendo periciado, si había sido interno, ¿no? Qué sé yo. Terminada la conclusión del Congreso de que había sido un atentado de los españoles, ese fue el eje, ¿qué hicieron? Lo sacaron de ahí y lo fondearon en el mar. Que no haya pruebas. ¿Se acuerdan cuando nosotros dijimos lo que hicieron con las torres? Sí. Que lo primero que hicieron fue sacar todos los hierros que estaban ahí del autoatentado de las torres y lo mandaron a las acerías de Japón y lo fundieron, cuando lo primero que se hace en cualquier caso penal es preservar la prueba. Seguro. Bueno, en el Maine hicieron lo mismo. A los 2 meses ya está, ya se resolvió, fue un atentado, entramos en guerra, sacalo de ahí y hundilo en el mar. Un detalle para que vean que el modus operandi no ha cambiado. No es nuevo, se han pedido perfeccionar. Con Nisman hicieron lo mismo también. Ocultaron las pruebas. Sí. Pero bueno, entonces tenemos esto. Vamos a poner el eje también en algunas cuestiones que Pearl Harbor fue igual. Hay unas fotos ahí. Pearl Harbor fue la isla donde se dejaron atacar los americanos para entrar en la guerra contra Japón. Y si quieren ver algo más, vamos a poner algunos casos así de artísticos para que la cosa tenga un poquito más de comprensión. Uno es lo que nosotros dijimos siempre, ¿se acuerdan que la pusimos ahí?
¿Ustedes quieren entender cómo funciona esto? Para que vean que es verdad. Ahí creo que lo tenemos, no sé si tenemos la foto. Es en El Reino, la película donde Furriel hace de agente extranjero, agente de la CIA en la Argentina. No, hay que volver a verla para entender quién es Milei, lo dijimos en el otro programa, lo decimos ahora de nuevo, y para entender cómo estos mecanismos existen, ¿no? O sea, existen por verdades históricas como esta que estamos hablando, pero también hay novelas, hay películas que lo reflejan, hay hechos históricos. Uno es El Nacional, concreto, que es la novela El Reino, que está en Netflix, y el capítulo 6 especialmente, que es el archivo Osorio, donde se demuestra la CIA demuestra quién es Furriel, y con eso entendés por qué existe Milei. ¿Sí? ¿Vos querés entenderlo? Anda a ver el capítulo 6, el archivo Osorio de El Reino. Pero también vamos a ver que hay otras cosas interesantes. Por ejemplo, está el amigo, fíjense, hay un actor irlandés que se llama Cillian Murphy. Cillian Murphy ganó el Oscar, que ganó con el Oppenheimer, pero antes hace de los Peaky Blinders. Los Peaky Blinders vieron que era una banda, está también en Netflix, de gitanos en Londres en 1905 por ahí, que ahí lo tienen, que van creciendo, se van convirtiendo en un factor de poder, siempre manteniendo su cultura gitana, pero que resultan ser, habían peleado juntos con Churchill en la guerra contra Francia, y Churchill le reconoce su valentía, le reconoce la valentía de Murphy, y entonces mantiene un vínculo muy extraño, muy especial, de protegerlo y también de usarlo. Entonces hay dos escenas ahí que creo que las tenemos. Una es en un momento en que habla Churchill habla con él para que haga operaciones contra el ya existente IRA, el Ejército Revolucionario Irlandés. Ya existía el IRA, que era un problema para Churchill porque era la independencia de Irlanda. Y entonces lo usa para que haga acciones ¿de falsa bandera, decís? De falsa bandera, ¿no? Lo usa para que se infiltre en el partido nazi inglés. Fíjense, Churchill aparece en la trama. Y después hay una especial que yo no sé si la encontraste, la de... ¿Cuál tenés? A ver, ¿la de Churchill? A ver, ponela, escuchemos que tiene audio. ¿Prefiere irlandés sobre escocés? Sí, señor Churchill. Irlandés sobre escocés. Cigarros sobre puros cubanos. Y su madre debió nacer en una tienda. Mi abuela en una tienda. Mi madre en un pequeño bote. Y le satisface dar respuestas ingeniosas a hombres con mejor cuna que usted. Un hombre necesita probar que es mejor que yo. No solo con su acta de nacimiento. Verá, no tengo una. Así que me importan muy poco. Habló con elocuencia en la cámara. Gracias. Y no cree una sola palabra de lo que dice. La convicción crea emoción, que es enemiga de la oratoria. Y también lee a los griegos. Sufro de insomnio. ¿Cuál es la razón de su visita, señor Churchill? Usted se está aliando con un fascista. Así que investigué un poco con la peor gente de Whitehall y descubrí que en realidad no se está aliando con él. Lo está espiando. Sí. ¿Por qué? Si les soy honesto, ya no estoy seguro.
¿Usted cuida su propio jardín, señor Shelby? Tengo un jardinero. De hecho, tengo 3 jardineros. 3 generaciones de hombres sin ambición. Más felices de lo que yo podría ser. Pues, si les pregunta, le dirán que hay ciertas especies de maleza que aunque se arranquen o se envenenen, siempre vuelven a crecer. Al final, la única solución es arar la capa superior del suelo, crear un campo de lodo y con una explosión Habla de sí mismo. quemar las raíces expuestas. Eso hicimos usted y yo en Francia. Bueno, ahí está el pacto, digamos, que después se ve a lo largo de la película, pero... o sea, que él se alía con un mafioso, digamos, con una banda mafiosa. Protege al mafioso, cosa, ¿no? Pero fíjense a ver Qué raro, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver con esto que acabamos de ver en la conferencia de prensa. Ahora vamos a ver por qué. O sea, el autoterrorismo. Pero fíjense en este hecho, el otro video donde está, ¿lo tenés? Es el siguiente. Le encarga que vaya y mate a un militar para desencadenar, adjudicándoselo a Lira. Claro, para adjudicar que lo persigan. Para generarle una acción contra Lira, le pide a Thomas Shelby que vaya y mate a un militar del ejército inglés. O sea, que mate a uno propio. Claro. Que dice Churchill. Y el tipo va y cumple. Pero van a ver el desenlace, a ver si lo tenemos ahí. ¿Está? No. Ahí. 1. Destruir los documentos que le daban legitimidad a los negocios de la mafia italiana para eventualmente reemplazarlos y deshacerse de ellos. 2. Matar al militar que le pidieron para deshacerse de los irlandeses radicales. Y 3. Que la tía Polly se chingue al inspector Campbell para terminar con todos los problemas que aquejaban a los Shelby y de esta forma todos puedan estar muy felices y contentos, ¿no? No, creo que no. Pues no, porque hay 3 policías que arrestan a Tommy por los desmadres que anda haciendo, pero estos de policías no tienen nada. En realidad son unos infiltrados que había mandado el inspector Campbell en caso de que algo saliera mal para que se deshicieran de nuestro protagonista, al que se llevan a una tumba previamente cavada en medio de la nada y le dicen que llegó la hora que se lo cargue la chingada. Lo ponen de rodillas para recibir el tiro de gracia cuando de repente uno de ellos mata a los otros 2 y le dice que Winston Churchill lo quiere vivo porque todavía tiene otro trabajo para él. De esta forma Tommy se salva de morir, pero otra vez hace berrinche porque muy mafioso y muy suertudo y no sé qué, pero va a tener que seguir trabajando para otros. Así termina la segunda temporada. La tercera arranca con una boda, la de Thomas Shelby con la mujer de su vida, la Grace. Lo fuerte es muy fuerte esa escena porque son 3 policías que lo secuestran para fusilarlo. El otro ya está entregado, y uno de los policías respondía a Churchill y tenía la instrucción de matar a los otros 2 policías y salvarlo a él. Y cuando el otro se empieza que escucha los tiros y dice como, mira, sí, está vivo. Y los otros 2, y lo mira y dice, el señor Churchill tiene otras misiones para usted. Le dice el policía. Esto existe. Una de traiciones, intrigas. Esto existe. ¿Se dan cuenta? Esto de matarse entre ellos, lo vimos con Rabin, lo vimos, bueno, un montón de casos. Pero me pareció que era interesante verlo. Después también Murphy actúa en la película Oppenheimer, donde Churchill también juega otro rol, que es menos conocido, pero que sí, el que lo descubrió antes que la película de Oppenheimer, esa, fue Scalabrino Ortiz, que lo escribe y lo denuncia, lo describe. Dice, la lógica tan inteligente y sutil de los ingleses hace que, y está reflejada, está encontrada cuando uno ve la película Oppenheimer, esta que ganó el Oscar, sobre la bomba atómica, donde hay varias cosas. Después se arrepiente Oppenheimer de lo que hizo y dice, no entiendo por qué le tiramos la bomba a un pueblo que ya estaba rendido. ¿No? Lo dice en la película, y eso le genera un juicio que después le sacan todos los honores y ese es Murphy. Bueno, pero más allá de eso hay un momento muy, muy importante que otra vez Churchill muestra
cómo juegan de distintas maneras. Churchill desconfiaba de que con la emergencia del poder de Estados Unidos, el Imperio Británico desaparecía. De hecho, él quería hacer la invasión muy rápido en Normandía, y Estados Unidos impone de que antes que en Normandía hay que desembarcar en África, en Sicilia, y voltear a Mussolini. ¿Sí? Y entonces, cuando no puede imponer ese criterio, que él quería invadir Normandía primero y después ir del África, se da cuenta de que ya no manda en el mundo Churchill. ¿Y qué hace cuando se da cuenta de que ya manda a Estados Unidos durante la Segunda Guerra y no él? Entonces, en la Comisión de Desarrollo de la Tecnología de la Bomba Atómica, como todos los aliados ponían ingenieros, pone a un ingeniero que era del Partido Comunista Inglés. ¿Para qué? Para que le pase los datos a la Unión Soviética y que rápidamente la Unión Soviética también tuviera la bomba atómica y no la tuviera solamente Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Y eso está en la película Oppenheimer, y de hecho por eso el actor se lía a un juicio y la destituye y demás, porque esto fue real, eso es un hecho histórico, está en la película, pero no voy a desarrollarlo más ahí. Pero se dan cuenta cómo no todo es blanco o negro, de que los aliados, cuando son aliados a medida que te convenga, y en un punto dejan de ser y se alían, bueno, sí. Eso está reflejado en muchas películas, pero también de eso, es decir, sos aliado, pero yo te doy la bomba atómica al enemigo tuyo, claro. Y se lo doy. Entonces hay muchos antecedentes de esto del autoterrorismo, o sea, de que lo que se dice que es de un color no lo es, sino todo lo contrario. Tenemos el caso de, bueno, nosotros lo vimos acá y hay una autora, fíjese qué interesante, volvemos a nuestra ídola de los últimos programas, Peli Lernoux, donde en este libro que trabajamos en el programa anterior, que describe de cómo en el marco de la Segunda Guerra se arma todo el negocio de las drogas en el Pacífico en torno a una serie de bancos de bancos estratégicos que manejaba la CIA. Lo describe acá, lo investiga. O sea que el tema de las drogas no es que viene de hoy, no fue simplemente la guerra del opio, sino que fue un mecanismo que en este artículo se describe, en uno de sus capítulos de este libro, describe cómo en toda la zona del Pacífico desarrolló la CIA una serie de bancos para manejar la plata del tráfico. ¿Quién lo manejaba? ¿Quién eran los directores del banco? Todos los militares. Los militares de la Segunda Guerra se reciclan como directores de los bancos que manejan el tráfico de drogas en Australia, escándalos tremendos, todo documentado, o sea, el presidente del banco asesinado, bueno, todo tipo, todo y todos los jubilados, los retirados de la Segunda Guerra del Pacífico, todos integrados a los bancos del narcotráfico en Australia, en Singapur, en Hong Kong y demás. Lo describe esta católica, y que justamente, ¿qué hacían? Con esa plata fabricaban grupos guerrilleros falsos. Lo describe acá, en Filipinas, en Laos. O sea, desestabilizar con la plata que manejaban desde los bancos del narcotráfico. O sea, un mecanismo que está fuera del presupuesto estatal de Estados Unidos, pero estamos hablando del año 60, no es de ahora. O sea que fíjense, la relación entre bancos, drogas y política de la CIA viene descubierto desde hace 60, 70 años. Y fíjense, otra nota muy interesante. Vieron que ahí vuelven a hablar de Irán, ¿no? Que es el cuco. El malo y el feo. El cuco. ¿Será el cuco? Pregunto, no me animo a decir que no es el cuco, pero ¿será el cuco? Porque primero, tanto hablan del cuco, es que existe, ¿viste? Como decían los pibes, sí. ¿Existe o no? El cuco existe. La realidad es que Irán
a lo largo de su historia, la revolución de Khomeini fue muy funcional a destruir los partidos árabes socialistas, laicos. Se peleó a fondo con todos. Incluso financió el escándalo Irán-Contras. O sea, financió con la CIA de común acuerdo que vendían drogas, le mandaban armas a Irán, se la pagaba, qué sé yo, para darle plata a los contras contra el sandinismo en Nicaragua. Miren de cuándo lo estoy hablando, ¿no? Del año 89. Investigación y escándalo en el Congreso de Estados Unidos y demás. ¿Cómo explica Irán eso? Yo se lo pregunté a algún amigo simpatizante y no me supo qué contestar. ¿Cómo explicas eso de que había? Y acá aparece nuevamente nuestra amiga Penny Lennox en un libro espectacular de este otro hombre que hay que recuperar mucho, que es Israel Shahak. Lo tenemos por ahí, ¿no? Tenemos algo que está con Noam Chomsky. Ahí está Israel Shahak. Un personaje tremendo, sobreviviente de los campos de concentración nazis, pero que después fue un intelectual muy crítico del giro que había tomado el Estado de Israel, y de hecho proscripto en Israel, bueno, proscripto sus libros, ¿no? Y su divulgación. Pero acá hace un libro, él, que se llama El Estado de Israel armó las dictaduras de América Latina, donde documenta todo, pero más allá de eso, me llamó la atención que me la volví a encontrar a Penny Lennox, escribiendo artículos en diciembre de 1981 desde Bogotá, Colombia, porque estaba sentada allá, para el National Catholic Reporter. 3 notas, ¿no? Periodísticas. Ahora después vamos a leer las otras, pero vamos a ver incluso una con una declaración de Jacobo Timerman que es impresionante. O sea, Lennox, declaración de Jacobo Timerman. Pero antes de esa, le quiero leer este tema de 25 de diciembre de 1981. Las armas de Israel apuntan a los terroristas, entre comillas. ¿Se dan cuenta del doble sentido del título? En el comercio internacional de armas, solo los ítems militares mayores no pueden evadir la atención. Las ventas de pequeñas armas, municiones, repuestos y equipo policial y electrónico rara vez son publicitadas y solo salen a la luz cuando ocurre un accidente o un error inesperado. Uno de los mayores traficantes en esas ventas secretas es Israel. Como todos estos traficantes, no se interesan en la política de los clientes, sino en su capacidad para pagar. Así, a pesar de la estrecha relación con los Estados Unidos, Israel ha estado proveyendo armas al gobierno revolucionario de Irán, aún durante el periodo en que Irán mantuvo como rehenes a los diplomáticos norteamericanos. ¿Se acuerdan? Los diplomáticos que estaban en la embajada, todo eso, que terminó con el gobierno de Carter y hizo surgir a Reagan, a toda esta buena gente. Ese tema de los diplomáticos capturados volteó, le hizo perder las elecciones a los demócratas y empezó el auge de la derecha, que después terminó en el auge de Reagan-Thatcher, Malvinas y qué sé yo. Dice, bueno, aún durante el periodo en que Irán mantuvo como rehenes a los diplomáticos norteamericanos. Los envíos de Israel incluyeron grandes cantidades de armas norteamericanas que bien pudieron haber sido obtenidas por Israel de Washington, según los programas de ayuda militar. Los detalles del trato surgieron después de que se estrellara un avión de carga argentino en la frontera rusa. ¿Cuántos puntos tenemos complicados con Irán o en esta triangulación que van a saber quién es quién? Y nosotros estamos en el medio. Una investigación del Sunday Times de Londres reveló que el avión a turbopropulsión CL-44 había sido alquilado a una pequeña compañía aérea argentina denominada Transporte Aéreo Rioplatense para transportar 360 toneladas de armas norteamericanas de Tel Aviv a Teherán. Nada más. Volando bajo el nombre en código Tango Noviembre, encima nos usan la cultura, loco. Sí, claro. Tango Noviembre. El avión estaba regresando de la tercera de 12 misiones programadas cuando misteriosamente derivó hacia el espacio aéreo soviético,
donde fue interceptado por 2 MiG-25, que son los aviones de soviéticos de aquella época. Sí. Según las autoridades de Moscú, se desintegró tras chocar con un avión soviético no identificado. El depuesto presidente de Irán, Abdussalam Bani Sadr, confirmó desde el exilio en París que Israel había estado proveyendo de armas a Irán antes, durante y después de la crisis de los rehenes. Las ventas de armas del Estado de Israel a los enemigos de sus amigos se producen en Europa y en América Latina, donde está dispuesto a tratar con reconocidos antisemitas y terroristas internacionales. Esto lo escribe esta periodista, La Penny Leroux. Entonces, fíjense, ¿alguien se acuerda de que se cayó un avión argentino? Que la Argentina estaba metido. No yo tampoco. No, todavía no aclararon la de Ecuador. Bueno, la de Ecuador, ahí tenés otra. Sí. Ahí tenés otra. Más de 3.600 toneladas iban a llevar. 360 toneladas de armas. En un viaje. No, en 12. En 12 viajes. ¿En 12 viajes, 360? En 12 viajes, sí. Bueno, otras notas de Penny Leroux interesantes, vinculado a esto. También publicado en la National Catholic Reporter, dice: dime con quién andas y te diré quién eres, dicho español, escribe Penny. Hace 2 décadas Israel contaba con muchos amigos en América Latina. La región era el único bloque del tercer mundo que apoyó la creación del Estado de Israel. ¿Escucharon, no? Esto viene a cuento de lo que dice Luther King, del arrepentimiento. Después lo vamos a desarrollar, vamos a terminar la nota y después vamos a ver. Hasta el año pasado, los únicos países que reconocían a Jerusalén como la capital eterna de Israel, en lugar de Tel Aviv, eran 12 naciones latinoamericanas y Holanda. La admiración por el desarrollo social y los logros agrícolas de Israel era muy difundida entre los partidos políticos, los sindicatos y los movimientos estudiantiles. Miles de entusiastas latinoamericanos visitaban kibbutzim israelíes para aprender a crear cooperativas, y se invitaba a equipos de especialistas israelíes en América Latina para que supervisaran los proyectos agrícolas. Eso era antes de la Guerra de los 6 días en 1967. Cuando los israelíes hicieron grandes adquisiciones territoriales a expensas de los árabes. Desde entonces, la política diplomática israelí ha evolucionado del pragmatismo esclarecido a un estilo más controvertido de hacer negocios, y hoy se clasifica directamente detrás de Estados Unidos como la potencia occidental menos popular de América Latina. Interesante esta revisión histórica del clima de época cambiante de lo que fue la construcción del Estado, lo que era el socialismo socialista, lo que fue, qué sé yo, y a partir del 67 cómo cambia todo ya eso. No sos mi Margarita. Ya no sos mi Margarita, pero también cambia el estado de ánimo de los latinoamericanos hacia Israel. Sí, claro. Al dejar de ser simpatizantes. Y escuche, la región era el único bloque del tercer mundo que apoyó la creación del Estado de Israel. O sea que nos deben eso. Ajá. Cuando estoy hablando de... Sí, en la ONU lo apoyaron todos los países occidentales. ¿Cómo? No, ese dato me parece que hay que corroborar. Busquémoslo. Yo te digo lo que dice la señora Penny. Sí, pero ahí la mayoría de los estados que participaban en la ONU aprobaron la creación del Estado de Israel y también de los territorios para Palestina. Bueno, veamos. Y escuchen otra que dice acá, muy interesante. Sionista y declarado defensor de los derechos humanos, Jacobo Timerman, el padre del que fue canciller de Cristina, plantea algunas preguntas interesantes sobre estos motivos de su exilio en Israel, después de que fuera secuestrado acá por la dictadura, ¿no? Dice Timerman: cuando bombardearon una sinagoga en París, ¿cuántos líderes de las instituciones judías fueron allá? Todos. Begin incluso envió un mensaje. ¿Por qué no vino a la Argentina? ¿Por qué se muestran tan callados en cuanto a la Argentina? ¿Por qué algunos judíos aceptan tan fácilmente cosas que sucedieron en la Argentina y se rehúsan a aceptarlas en la Unión Soviética? Lo hacen, y esto es lo bravo que dice Timerman, lo hacen porque son conservadores. Y es mucho más fuerte que su condición judía. Así como los judíos
que son comunistas sienten mayor lealtad hacia su ideología que hacia su identidad como judíos. Interesante, ¿no? O sea, y ahora entendés, eso es. ¿Te das cuenta? La conferencia es de prensa, si vos querés entender lo que dice ahí, lo que es esto. Más conservadores que judíos, aunque se disfracen de judíos. Sí. Me refiero a Netanyahu, ¿no? Y lo dice Timerman. Lo hacen porque son conservadores, mucho más fuerte que su condición de judíos, así como los judíos que son comunistas sienten mayor lealtad hacia su ideología que hacia su identidad como judíos. Bueno, después sí, hay un montón de cosas. Pero lo curioso fue volver a encontrarla. Hay que conseguir, porque evidentemente esta mujer ha producido un montón de material que para los argentinos no es conocido, fíjense. De hecho vivió 3 años acá en la Argentina ella, y debe tener en sus archivos que están en Estados Unidos montones de notas más periodísticas que son muy útiles, ¿no? Así que bueno, ¿qué podemos hacer frente a esto, no? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Qué nos despierta? A mí me despierta vergüenza la conferencia de prensa de todos ahí. Me da vergüenza. Me da pena por las colectividades judías en el mundo, mira. Pero es que ya se están, ya lo dijimos en otro programa, ya se están manifestando. ¿A quién representa ese Netanyahu y su gobierno? Es bastante relativo en estos tiempos, ¿no? Sí, creo que yo te digo, en todos para mí no es Netanyahu. Se muere mañana Netanyahu y sigue todo igual. Siempre estamos en la misma tema. Sí, bueno, yo estoy hablando ahora de que estoy diciendo, cómo desde se han 67 enfrentado. Que es lo mismo. ¿Cómo se han enfrentado? Bueno, antes no se enfrentaban un montón de comunidades judías del mundo y hoy sí hay otra realidad. Por eso es que tienen que hacer un replanteo de su rol en el mundo por esta nueva realidad. Y me parece que uno de los caminos más interesantes, por eso la carátula, pongamos la carátula otra vez, que se dice autoterrorismo y corrupción. Autoterrorismo ya lo explicamos, ¿sí? La corrupción, ¿cuál es? Que está atrás de esa conferencia de prensa. Que todo ese terrorismo que ellos hablan lo financian ellos desde las guaridas fiscales, como estuvimos viendo recién en distintos artículos de Penny. Es viejo el sistema. Tenés desde esos mecanismos el funcionamiento de la OTAN religiosa, que nosotros venimos diciendo, utilizan las religiones para justificar estas cosas, lo cual es antiético, antimoral. Obvio. Ahí aparece el amigo Nietzsche. ¿Qué es eso? El amigo King también. El amigo King. El amigo King también plantea exactamente lo mismo. Y es importante recuperar todo eso, porque nosotros tenemos, para darle la batalla a esta gente, tenemos que ir a buscar a los mejores tipos de ellos, que ellos lo taparon, ¿no? Claro. Como son estos que estamos descubriendo, ¿no? Luther King, Rabin, bueno, todos. Tenemos que hacer la compilación de los tipos que están silenciados para unir. Hannah Arendt, que hemos dicho. También. Tenés un... Y el elemento de la cultura es central. Es central, porque los tipos cuidan mucho que la cultura no se les escape. Se les escapa la cultura y se les escapa la política. Y tenemos un caso muy interesante, porque se les escapa el relato, que es al amigo, bienvenido compañero nacional y popular y revolucionario, Michael Jackson. Va a decirte, está loco. No. ¿Sabe qué pasa, muchachos? Aparte de disfrutar sus videos, su baile, su música, sus letras y qué sé yo, tenemos que leer las letras de él en castellano y en varias traducciones, porque hay diferencia entre traducciones. Vamos a ponerlo ahí. Hay un momento muy importante cuando el sistema lo ataca. Vieron que le fabrican un fake news. Digamos, fue víctima del lawfare. Michael Jackson es una víctima del lawfare, porque era todo mentira, como quedó hoy por demostrado después de que murió, toda la cuestión que le armaron de la pedofilia y demás.
Entonces le da tanta bronca lo que pasa y lo dice, ahora que soy una estrella, que si no, me empiezan a atacar de todos lados, incluso que estuvo a punto de convertirse al Islam. Por eso estuvo viviendo muchos años en Bahrein. Pero sale a disputarle con las masas al sistema. ¿Qué sale, por ejemplo? Sale a dar y hace una canción que es central en esa lucha de reacción de él. Ahora yo les voy a dar la letra en castellano completa para ir terminando, pero van a ver, esa canción se llama They Don't Care About Us. O sea, no les importa de nosotros. No les importa de nosotros. Y se va a cantarla al Pelourinho. ¿Sabe lo que es el Pelourinho? El Pelourinho es en Bahía. Bahía es 90% de negros en Brasil. Era el punto más cercano del África a Brasil, a América, es Bahía. Y era uno de los principales mercados de esclavismo. El Pelourinho era el lugar donde se negociaban los esclavos. Y es un lugar ahí central. Y él se va ahí a cantar con un conjunto, Olodum, que es un conjunto de música de percusión y de ritmo africano y demás, y hace ese famoso video que creo que tiene millones y millones y millones de vistas, no sé, 50, 100 millones de vistas, impresionante, que es famoso. Y ahí canta junto con todos los negros de Brasil, y después hace eso y se va a Río y hace otro video adentro de la cárcel, con los negros de la cárcel. Se va a los negros de Bahía y a los negros de Brasil, en respuesta al lawfare, Mire cómo hay que responder el lawfare. No fue a confiar en los juzgados, como hicimos acá como pelotudos. Fuimos a movilizar a la masa. El tipo dijo, y entonces escribe esta letra, que se la voy a leer, que es la letra de este tema, que está cantando ahí. No sé si se puede poner un poquito, no, que el sonido no. Ahí 5 segundos, porque si no, no lo baja. Pero bueno, lo buscan ustedes, está en busquen. Eso, listo. Para que no los baje Google. Pero búsquenlo y véanlo entero. ¿No? Él dice, cabeza rapada, cabeza hueca, todo el mundo se ha estropeado. La situación se agrava. Lo que alega todo el mundo. En la habitación del hotel, en las noticias, todo el mundo metido en la droga. Bang, bang, por tiros. Muerto todo el mundo, se ha vuelto loco. Todo lo que quiero decir es que realmente no les importamos. Esa es la estrofa. Viene a denunciar al mundo que al poder los humanos no les importa. Están en otra. Pegame, odiame, nunca podrás doblegarme. O sea, haceme eso, pero no me vas a vencer. Guardame rencor, hazme estremecer, nunca podrás matarme. Nunca podrás matarme. Michael Jackson. Hazme, demándame, que son las demandas que le hicieron a él. Todo el mundo lo hace. Pégame, trátame como a un judío. No me preguntes si soy negro o blanco. Todo lo que quiero decir es que realmente no te importamos. Dime en qué se ha convertido mi vida. Tengo una esposa, 2 hijos que me quieren y soy víctima de la brutalidad policial. Estoy cansado de ser la víctima del odio. Me estás violando mi orgullo. Escuchen eso, porque de eso hay que acusar a Milei, de lo que dice Michael Jackson, de lo que denuncia Michael Jackson ahí. Estás violando mi orgullo. Y eso es lo que hace todos los días este gobierno con los argentinos. Nos están violando el orgullo. Me estás violando el orgullo. Oh, por amor a Dios. Miro al cielo para que se cumpla su profecía. Libérame. Cabeza rapada, cabeza hueca, se refiere a los Stinghead, ¿no? De aquella época. La canción tiene 30 años, Todo el mundo se ha estropeado. Agitación, especulación. Lo que alega todo el mundo. En la habitación del hotel, en las noticias, todo el mundo metido en la droga. Hombre negro, chantaje. Tira a tu hermano en la cárcel. Todo lo que quiero decir es que realmente no les importamos. Dime en qué se han convertido mis derechos. El amigo Luther King. Que no es solamente Luther King, Somos muchos. Somos muchos. ¿Soy invisible?
porque me están ignorando. Tu proclama me prometió libertad. O sea, le está diciendo a los yanquis. Se suena y a Milei, ¿no? Tu proclama me prometió libertad. Estoy cansado de ser la víctima del pudor. Me están metiendo dentro de una clase social con un insulto. No puedo creer que esta sea la tierra de la que vine. O sea, ¿sabes? De verdad que odio decirlo. El gobierno no quiere verlo. Pero si Roosevelt estuviera vivo, no permitiría esto. No. Cabeza rapada, cabeza hueca, todo el mundo se ha estropeado. La situación, la especulación, todo el mundo en las demandas. Pégame, aporréame, nunca podrás destrozarme. Nunca podrás destrozarme. Dedicado a Milei, ¿no? Golpeame, pégame una patada, nunca me detendrás. Todo lo que quiero decir es que realmente no importás. Algunas cosas en la vida simplemente no quieren verlas, pero si Martin Luther estuviera vivo, no lo permitiría. No permitiría esto. Cabeza rapada, cabeza hueca, todo el mundo está estropeado. Bueno, acá sigue otra vez con la estrofa y termina diciendo 4 veces al final, todo lo que quiero decir es que realmente no le importamos, y lo repite 4 veces. Bueno, los invito a ver para que vean el video y que nos metamos en la traducción al castellano y con buenas traducciones, porque por ejemplo en esa parte de la violación hay otra traducción en inglés que no usa traducción, sino que usa robado. Nos han sacado. Golpeado, ¿no? Me han sacado el orgullo. Acá está. Arrancado. Hay una traducción al castellano que dice: me están arrancando mi orgullo. Y en el inglés, que yo leí la versión en inglés, dice raping, o sea, raping es violar, ¿no? Violar mi orgullo. Entonces busquen varias, no se queden con una sola traducción al castellano, pero recuperemos todo lo de ellos y unámoslo a lo nuestro. Sí. O sea, nuestros líderes, nuestras luchas, nuestra historia, hay que unirla porque ellos te la mantienen parcializada. Claro. No, somos América Latina y allá no pasó nada. No, sí, allá pasó. A Luther King lo mataron. A mirá lo que le hicieron. Y van a saber si no lo mataron después también. Sí. Cuando se iba a convertir al Islam lo mataron. Sinead O'Connor, que por ahí la tenemos. Lo que decir. Sinead O'Connor, convertida al Islam. John Lennon. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso es nuestro. Y hay que ponerlo de punta contra estos tipos. Porque estos tipos tan débiles, esa conferencia de prensa es una berretada. ¿Entendés? No hablaron como hombres a la altura de las posibilidades que tiene la humanidad. Están anclados en un discurso perimido y obsoleto y que van hasta allá, como lo dijimos, no duran otra vez. ¿no? Hay que y buscar el presidente palestino, ¿no? Ya el presidente palestino ya también de una le dijo a Abbas. Claro. No van a ocupar Gaza. No, Gaza es de los palestinos. Entonces, muchachos, unifiquemos todo, seamos creativos, vamos para adelante, porque la oportunidad está, ¿sí? Y recuperemos todos estos pensadores que están ahí, nosotros vamos a seguir metiéndolo, estudiémoslo, traigámoslo, resignifiquémoslo, unifiquémoslo, porque es nuestra hora, ¿eh? Es nuestra hora. Bien. Bueno. Será hasta la semana que viene. Chau. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. Radio con Aguante. Piezas de realidad.